Les agradezco su invitación al PRD de aquí del estado de Hidalgo, su interés sobre un tema trascendental y de suma importancia para nuestro país. Es una obligación para quienes nos dedicamos y somos especialistas en esta rama. Soy ingeniera química con la especialidad en petroquímica, con un diplomado en ingeniería química de procesos en la UNAM, y tenemos pues 20 años de experiencia, trabajo y defensa en la industria de petróleos mexicanos. La historia moderna del país, de 1938 a la fecha, se tiene solamente dos fechas en que ha sido puntual la entrega o la intentona de apoderarse de los recursos naturales, como es el petróleo, de privados y transnacionales. Recordemos que en el 2008 se hace una primera reforma energética donde se nos dijo que teníamos un tesoro allá en el fondo del mar y que había que ir por él. En esa manipulación, en ese engaño, era con miras precisamente a abrir la legislatura donde se tiene exclusividad para la nación, para Petróleos Mexicanos, la exploración y perforación del petróleo, así como el desarrollo de su transformación en refinado, distribución y transporte. Sucede la primera reforma, se empiezan a entregar los llamados contratos incentivados, donde ya ahora Pemex en este momento contrata compañías privadas, transnacionales o mexicanas, y lo que extraen de petróleo en el subsuelo se entrega una parte, se llama renta compartida, se entrega una parte a la compañía. Hace un mes se acaba de dar el tercer bloque de contratos, donde en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz se entregó un bloque donde hay 6-7 compañías. De cada petróleo, de cada barril que saquen, se les van a entregar $5, aparte de su pago por el trabajo que ellos hacen. ¿Esto en qué nos afecta o en qué nos beneficia? Actualmente, desde 1938 hasta la fecha, de cada barril que se extrae de petróleo, Secretaría de Hacienda le cobra impuestos y derechos a Pemex. 71.5% de impuestos más 4 derechos. Prácticamente Pemex entrega el 100% de sus utilidades a Hacienda. Ninguna empresa del mundo, ninguna, soporta tanto. Y ese dinero que entra a la Secretaría de Hacienda es el dinero de la federación que llega a estados, a municipios, a escuelas, a hospitales, para campañas políticas, para todo sirve el dinero del petróleo. Al momento en que nosotros vayamos a compartir la renta, pues va a ser parte del dinero que va a dejar de entrar al erario público para irse al bolsillo de privados, llámese nacionales o extranjeros. Y no solo eso, ahorita en este momento se producen 2.5 millones de barriles diarios. El gobierno nos está diciendo que decayó nuestra producción, que en el 2004, 2005, que tuvimos un pico de producción de 3.2, 3.5 millones de barriles, el principal pozo que está en la zona de Campeche, Cantarell, viene en declinación, y que necesitamos urgentemente que vengan privados a sacar más petróleo porque necesitamos volver a producir 3 millones. Miren, de 1938 a 1990, aproximadamente en promedio la producción fue de 1.800.000 barriles.
De ahí hemos ido escalando en producción. En la época de Fox hubo una sobreexplotación irracional hacia nuestros yacimientos. ¿De qué nos sirve ir a sacar más petróleo para venderlo al exterior en lugar de que ese petróleo nosotros aquí lo estemos procesando con más refinerías, complejos petroquímicos, generar valor agregado, generar fuentes de empleo, generar riqueza? Ese es un planteamiento que se les ha hecho en los últimos 15 años, que dejaron a Pemex de invertir en proyectos de inversión en transformación. Se dedicaron solamente a la explotación. Entonces ahorita estamos produciendo 2.5 millones de barriles. Son muy válidos, son muy buenos, pero ¿qué los estamos haciendo? Nada más nos interesa sacarlo para vender. Miren, en Estados Unidos, por ley, está prohibido que un solo barril de petróleo se venda hacia afuera. Todo el petróleo se queda en Estados Unidos para procesar. Allá tienen 100 y tantas refinerías, están perforando sus pozos de gas, ellos están y compran petróleo a México y a todos los países que se dejen, porque ahí está el negocio, exactamente. Entonces, la propuesta que hoy se tiene no es una cerrazón ni un nacionalismo trasnochado de la izquierda, del PRD, en decir no a la reforma del artículo 27 y 28. El gobierno, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya presentó una propuesta donde, muy sencilla, son varias hojas de exposición de motivos, donde dice que vamos a crecer, que vamos a ir al infinito y más allá, pero nada más modifica el artículo 27 y 28. Nada más presentó, es una hojita. Realmente la propuesta es una hoja donde quita palabras claves, de dejarle la rectoría, quitarle la rectoría de la exploración, perforación a Petróleos Mexicanos, a la nación, para abrirla a privados. La comercialización, la refinación y el sistema eléctrico. También modifica el artículo 28, donde en el artículo 28 queda abierto para todos los productores privados de electricidad que ya están produciendo 50% de nuestra electricidad en el país, que lo han estado haciendo violando la ley, bueno, meterlo ya legalmente y sacar. Ahorita Petróleos Mexicanos, ellos deciden el contrato, vamos a perforar tal lado, vamos a perforar esto, tenemos en el Golfo de México tal yacimiento. Bueno, la propuesta es sacar a Pemex, que Pemex no sea el gestor ni el administrador, sino sea directamente la Secretaría de Energía, el presidente de la República, quien determine los contratos, las concesiones. Ellos dicen que no va a haber concesiones, eso dice. Entonces, en esta reforma que ellos presentan, el siguiente paso son las leyes secundarias que no las han presentado. El PRD hizo una propuesta sobre una reforma para darle autonomía de gestión a Pemex. Pemex ahorita no tiene la capacidad de decir voy a hacer este proyecto que es viable, porque así sea, tiene que pasar por Hacienda. La Secretaría de Hacienda tiene que autorizar si se hace o no se hace ese proyecto. Entonces no tiene una autonomía, no es una empresa que tenga autonomía porque está supeditada al gobierno. Entonces no tiene autonomía de gestión. Esta propuesta del PRD está proponiendo que haya una autonomía de gestión, que la propia empresa tenga la capacidad. También está proponiendo un régimen fiscal más viable, menos cargado, se le baja un 9% a
al impuesto, se le quitan varios derechos y también está creando un fondo, una ley para los fondos excedentes del petróleo. Con Fox, en estos 3.5 millones, fue cuando el petróleo estuvo muy alto, arriba de $100. Nunca en la historia del país había entrado tanto dinero al país por petróleo como en la época de Fox. ¿Dónde está ese dinero? Se fue en gasto corriente, en alta burocracia, en corrupción, en 1000 cosas. La empresa se endeudó demasiado, una mala administración. Entonces, con esa experiencia se hizo un planteamiento para que se forme un fondo de excedentes del petróleo, que se vaya ahí el dinero, una parte de ese dinero, porcentaje, se vaya a reinversión de la propia empresa para proyectos viables y productivos, y otro porcentaje se quede en ese fondo con 2 motivos. Una, para gastos sociales, llámese salud, llámese educación, y también que quede un excedente ahí guardado para cuando los precios del petróleo no nos favorezcan, como un ahorro. Y eso pues va a estar regulado por el legislativo, por la Cámara de Diputados, quitarle el control a Hacienda. Se trató en el PRD de hacer una propuesta lo más viable, también se modifican, hace una propuesta para el Consejo de Administración de Pemex, sacar del Consejo de Administración al secretario de Hacienda, quien actualmente está, sacar al secretario de Economía, sacar los 5 consejeros que tiene el sindicato petrolero, porque no puede ser juez ni parte. Entonces, crear un consejo más profesional. Esos son los planteamientos que ha hecho el PRD en su propuesta. Del presidente del Ejecutivo no tenemos todavía, porque esas son leyes secundarias. Entonces, a mí me da mucho gusto estar con ustedes, platicarles de qué se trata, por qué defender el petróleo. Miren, en la década de los 80s, principio de los 90s, había el control del petróleo mundial, lo tenían lo que le llamaban las 7 hermanas petroleras, que eran puras transnacionales: Exxon, Mobil, que estaba separada de Exxon, Shell, Chevron, British Petroleum, puras transnacionales, privadas, todas. En la década de los 90s, esto empieza a cambiar. Hoy, el 90% del control de la producción petrolera la tienen las 7, 9 hermanas, que todas son empresas estatales. NOIC de Irán, Gazprom de Rusia, Petrochina de China, Petrobras, PDVSA de Venezuela, Saudi Aramco, que es de Arabia Saudita, que es la que produce más petróleo. Ellos producen 12 millones de barriles al día. ¿Sí? Y Petronas de Malasia. Todas son estatales y todas están resguardando su petróleo, su seguridad energética. Los únicos que en este momento en todo el mundo vamos al revés somos los mexicanos. Nos comentan mucho de Brasil, todos ustedes ya escucharon que dicen, vamos como Brasil. Les voy a comentar muy rápido porque no lo comentan los medios masivos. Brasil en la década de los 90s, mientras estuvo Carlos Salinas en México, estaba en Brasil el presidente Cardoso y en Argentina estaba Menem, el Fondo Monetario Internacional les dio la política a seguir de privatizaciones y todos empezaron a privatizar. En Brasil, Petrobras era una empresa pequeña, o sea, no tenía la capacidad ni la producción de petróleo que tiene. Se privatiza, se abre porque era de la nación.
y entran ahí transnacionales y adquieren ahí acciones. Al paso del tiempo, pues Brasil sigue ahí trabajando, levantando. Llega Lula en el 2000 y dice, una de las principales cosas que hizo Lula, muchas en su país, pero de la principal, la esencia, fue apoderarse del recurso energético. Dijo, a ver, Petrobras es de privados y es de la nación. Empezó a recuperar acciones para la nación. El Estado es el que controla la política energética de Petrobras. Es como Pemex. Ellos determinan quién es el director, quién es el todo. Empezaron a tener descubrimientos. Ellos siguieron su tecnología en aguas profundas, porque ellos tienen el petróleo en aguas profundas. Y poco a poco han ido recuperando. Tienen acciones privadas, es cierto. Les comentaba sobre la situación que tenemos ahorita a nivel mundial, donde todas las compañías petroleras nacionales, estatales, tienen el 90% del control del petróleo. Cómo Petrobras fue recuperando, ha ido recuperando poco a poco Brasil su seguridad energética. Pero hay otra cosa que no nos dicen. Hace 5 años, Brasil encontró un mega yacimiento muy grande en aguas profundas. Ellos casi todo su petróleo lo tienen en aguas profundas. Aguas profundas es más de 1000 metros abajo del nivel del mar. Entonces encontraron un mega yacimiento y Lula, muy listo, dijo, ¿cómo le hago para que toda esta riqueza no la comparta con estos accionistas que aquí tengo? Porque los tiene. Dijo, bueno, muy fácil, voy a crear una nueva empresa. Ese yacimiento se encuentra a 2.500, 3.000 metros bajo el mar, bajo un manto salino. O sea, es el agua, luego viene sal y después viene el petróleo, el aceite. Entonces se llama Petzal, el yacimiento se llama Petzal. Dijo, voy a crear una nueva empresa que sea 100% de la nación